Hola a todos, un gusto saludarlos en un nuevo episodio de High Performers, podcast de H Sports. En el episodio de hoy tenemos dos invitados de lujo, High Performers centroamericanos. Tenemos a Martín Machón de Guatemala y a Daniel Solís de Costa Rica para hablar de la exportación de jugadores centroamericanos al extranjero. Un tema importante para poder entender en diferentes contextos, desde la parte de jugador y de la parte de representación. Vamos a tratar de indagar y conocer un poco más. Ahora presentamos a nuestros invitados de hoy. Primero, Martín Machón, 15 años como jugador profesional, una gran trayectoria en Guatemala, en equipos como Aurora, Comunicaciones, en Estados Unidos con Los Ángeles Galaxy, Miami Fusion, en su momento también de MLS, y en México con Santos y con Atlas. Tiene 64 partidos en selección. Actualmente es asesor del presidente de la Federación de Guatemala. Anteriormente estuvo como presidente deportivo en Antigua. Y también recientemente terminó la edición de FIFA Club Management. Un diploma interesante y que vamos a platicar un poco de eso con Martín. Y también damos la bienvenida a Daniel Solís, un representante de jugadores centroamericanos con amplia experiencia en el medio. También fue jugador en Segunda División de Costa Rica y representante de Albert Ellis, a quien deseamos y aprovechamos para desear una buena recuperación, y quien en su momento ha sido uno de las ventas de mayor trascendencia en el fútbol de Centroamérica. Así que bienvenidos. Primero, Martín, un gusto poder tenerte con nosotros. Muchas gracias, Diego. Daniel, un gusto saludarlo a la distancia y por supuesto a toda la afición, un fuerte abrazo y contento de que se puedan dar este tipo de charlas, porque nos permite y le permitirá también a la gente conocer un poquito más de lo que a veces se hace tras bambalinas, como diríamos, y que conlleva a la posibilidad de que el jugador o el entrenador o los equipos pues puedan trascender tanto nacionalmente como internacional. De acuerdo, Martín. Daniel, bienvenido. Un saludo a todos, igual a Diego, a Martín y a toda la gente que nos está escuchando. Como dice Martín, es importante tener estos espacios para poder hacerle ver a la gente qué es lo que se necesita en tema futbolístico, fuera del fútbol, porque hay muchas razones por las cuales un jugador llega o no llega. Tema familia, tema amistad, tema novia, muchas cosas que, bueno, vamos a hablar y que al final de cuentas nos va a ayudar para que las nuevas generaciones vayan entendiendo todo el sistema. Efectivamente. Recordar a las personas que nos escuchan que pueden, bueno, nos escuchan y nos ven en sus diferentes plataformas de audio, también audiovisual como YouTube y Facebook, y para El Salvador en Tigo Sports. Señores, vamos a empezar y quiero darles un contexto de cómo van a ir las preguntas, ¿no? Van a ir desde una posición básica, ¿no? De que nuestra afición en Centroamérica entienda bastante. No van a ser preguntas tan profundas, tan técnicas al principio, sino que más a conocer un poco de este tema de exportación de jugadores, ¿no? En Centroamérica se ha dado en años anteriores, ahora ha vivido una transición y hay exigencias un poco diferentes, entonces queremos irlas desglosando con ustedes. Vamos a empezar con Martín. Martín, en tu trayectoria como jugador empieza en Guatemala, ¿no? Contanos cómo das ese salto al fútbol internacional, a MLS y Liga MX, entendiendo si lo hiciste a través de un agente en ese momento, si fue una prueba, si scouts llegaron a partidos tuyos en clubes o en selección. Contanos cómo fue ese salto. Sí, claro. Definitivamente que son bonitos recuerdos, porque Guatemala en su momento, algo que me parece ahora estamos tratando de luchar, es porque más jugadores salgan al extranjero y puedan demostrar su talento. En mi caso, yo tuve siempre el deseo de poder salir al extranjero y jugar, y es a través de selección nacional. Un partido en Washington contra Estados Unidos, donde pues las cosas me salen muy bien. Me equivoqué mucho porque me salía todo. Entonces, después de eso, me llega a visitar en ese entonces el presidente de la MLS, que era Sunil Gulati, luego fue presidente de la Federación de Estados Unidos de Fútbol,
y entonces es donde se da el acercamiento para poder llegar a la MLS, y te digo, no lo dudé, o sea, al contrario, era algo que venía yo deseando, y fue como que algo tan importante para mi carrera porque me permitió ya desarrollarme en otras latitudes y poder demostrar el talento y las ganas, el deseo de lo que yo representaba como futbolista guatemalteco. Martín, contame, en ese momento, ¿cuántos años tenías? Y si ya en ese momento ya hablabas inglés, ¿y cómo fue esa plática post partido, pre partido? ¿Ya sabías que te iban a ver o cómo se dio? Sí, bueno, sí me vas a hacer recordar tiempo atrás, porque ya estamos con años encima, pero sí, yo cuando me voy a la MLS es en el 97, o sea, yo tenía 24 años, estaba justamente en una etapa en ese entonces que debía salir. Yo había intentado antes un poco a través de amigos, estuve en una prueba en España, en el Racing de Santander, y luego también me firmó el Badajoz en Segunda División A, ahí no pude participar, pero sí estuve con el equipo contratado. Entonces siempre tenía esa espinita de poder lograrlo. Cuando viene lo de la MLS, también viene como anillo al dedo. Yo aquí en Guatemala había estudiado en el Colegio Valverde, que también sacaban no solo mi título de bachiller, sino que también mi diploma de high school. Entonces el inglés realmente no era problema. Incluso cuando yo voy, hay que recordar que la MLS contrataba al jugador y después ellos disponían a qué lugar lo ubicaban. Y entonces a mí me ubican, cuando se logra cerrar la negociación, me ubican en Los Ángeles Galaxy, y mi compañero de habitación era en ese entonces, desde ahí, porque desde ahí ya quedamos, incluso como grandes amigos, es Kevin Hartman, que más conocido como el Gato Hartman, portero, y que en ese entonces pues fue divertido porque él no me hablaba mucho los primeros 2 días porque según él no hablaba yo inglés, y entonces hasta que nos fuimos ya entendiendo, y a partir de ahí pues una gran amistad tanto adentro como fuera del campo. Qué bien y qué buen ejemplo. Es parte de este podcast, es compartir estas experiencias, estos hábitos de un high performer, ¿no? Y lo importante de cómo en tu carrera, a la par del fútbol, la parte académica del inglés lo llevabas y ya fue algo que se dio natural. Qué bien. Ahora, Daniel, en tu experiencia en Football Consultants en Centroamérica, el scouting que estás haciendo tanto tú como tu equipo, lo haces mucho a nivel de selección, en competencias juveniles de Centroamérica, de CONCACAF, vas a visitar a clubes, un poquito de las dos, y si estás ocupando herramientas, digamos, de un poco de tecnología, video, data o presencial. Contanos un poco cómo se está llevando esa gestión de tu parte. Sí, bueno, el tema del scouting es algo que a mí me gusta mucho, porque me gusta ir a conocer los equipos, conocer el ambiente que también tienen en los entrenamientos de cada jugador. Cosas que usamos para poder ver tal vez jugadores de otros países que no tenemos acceso, pero que igual trabajamos, pues se usa el Insta Scout o el Y Scout, que ahora es como una plataforma en una. Hay equipos que tienen su software de scouting que también le ayudan a uno a poder ver tal vez el rendimiento de cada jugador, pero a mí normalmente obviamente veo los números, las estadísticas, y después el tema del scouting no solo se va en un tema de números, sino que en el caso de Martín, que habló de que él estudió y que tuvo una formación académica totalmente diferente a los demás, y que eso le ayudó a él a abrir camino no solo en el fútbol, sino a entender el inglés, como en este caso. Eso hace que el tema del scouting se haga más profundo, no solo del jugador si sabe moverse, si tiene talento, si es físicamente fuerte, sino que esa parte del esto académico va a ayudar a que uno escoja mejor. El jugador que tiene ese nivel académico mayor a los demás va a tomar mejores decisiones fuera de la cancha, que tiene, yo creo que un porcentaje mayor a lo que se hace dentro de la cancha, porque hemos visto muchos jugadores que son sumamente talentosos,
pero salen de las 2 horas de entrenamiento, de las 2 horas del partido, o no sé, pongámosle al partido 1 hora más de anticipación para cambiarse, para hablar con los jugadores y al entrenamiento, y después todas las otras 20 horas que quedan en el día, ¿qué hacen? ¿En qué pierden el tiempo o en qué aprovechan el tiempo? Entonces el scouting se hace más que solo ver al muchacho entrenar o competir, sino que viene más de ver la familia, de ver si estudian, de ver si hablan con usted frente a frente, lo ve a los ojos. Hay muchas cosas que el público tal vez no lo sabe, solo ve al futbolista, pero que al final ese tema del scouting se hace tan detallado, ¿verdad? Y no solo ver al jugador patear el balón. Daniel, eso, qué importante que mencionas esa parte, ¿no? Hay muchos jóvenes que nos ven, escuchan, y entender esa parte académica que tiene que ser un balance, ¿no? Llega momentos en Centroamérica, y que lo conocemos bien nosotros en nuestras vivencias, idiosincrasias en nuestros países, que llegan clubes, equipos a segunda, a primera división, reservas de primera división, a donde a veces el directivo, a veces el entrenador le pide al jugador priorizar los entrenamientos o partidos sobre su educación, ¿no? A veces hasta los horarios de entrenamientos en las mañanas, donde la mayoría de instituciones educativas tienen actividad, digamos, y se encuentra el jugador centroamericano en un dilema, ¿no? Y a veces eso puede limitarlo, pero importante que hables de ese consejo, ¿no? Para poder entender eso desde diferentes puntos, y los jóvenes entender que la parte de la educación tiene que ir a la par. Ahora, vamos con Martín y a ver, con las preguntas que haga cada uno, si alguien quiere sumar a la pregunta del otro, estoy seguro que con la experiencia que tienen ambos puede nutrir aún más la respuesta. Martín, ¿cuáles consideras que son los cambios más importantes desde tu época a la actual en cuanto a la exigencia para el jugador ahora a salir? No hablamos de la MLS en el 97, a la MLS lo que puede ser ahora, ¿no? Hasta de las exigencias que puede haber, hasta las oportunidades que hay ahora, ¿no? MLS Next Pro, MLS Next. Esas oportunidades en el 97 o principios de los 2000 no existían. Y después, en cuanto a perfiles físicos, el data que bien habla Daniel, que hay que compaginarlo con el entorno del jugador, no solo el data en frío y videoanálisis. ¿Cuáles son los aspectos que tú, Martín, ves que más han cambiado? Bueno, mira, definitivamente que hay factores. Y yo arrancaría uno primero con la cultura del jugador guatemalteco, que es a través del tiempo, y en mi caso sucedió porque cuando yo voy a Torreón, por ejemplo, algunos comentarios de que por qué iba a un lugar que era un desierto. Aquí en su momento habían hablado con un par de jugadores y no quisieron ir, y entonces es entender realmente que aquí lo que uno va es a jugar fútbol, y uno realmente al lugar donde va la va a pasar muy bien si logra desarrollarse dentro de su carrera y hacer al 100% su trabajo. Y entonces creo que eso ha ido cambiando. Hoy existe una enorme posibilidad de poder salir a otras latitudes. Hoy Guatemala cuenta con un jugador en Rumania, cuenta con un jugador que acaba de llegar a Georgia, que es Orcasantis, Nico Samayoa en Rumania, Nicolas Hagen también, que estuvo en Noruega, un pequeño paso por Israel y que ahora está en la MLS. O sea, empiezan a salir más jugadores porque existen también más oportunidades. Y creo que algo es importante también destacar, y lo mencionaba Daniel, y va de la mano con lo que son las redes sociales. Creo que las redes sociales, como a muchos puede perjudicar, a muchos puede ayudar también muchísimo a poder conocer más a la persona, al jugador, cómo es fuera del campo, qué es lo que hace, que ahora es algo que es muy importante. El fútbol ha cambiado definitivamente y ha venido volviéndose un deporte mucho más físico, y donde es importante también poder entender cómo se cuida el jugador, no solo en el entreno, en las concentraciones, sino que también fuera de ellos. Y eso es algo que aquí en Guatemala se debe seguir mejorando, los clubes deben de irlo entendiendo, pero sobre todo el jugador debe de hacer su esfuerzo. Yo a los jugadores que he tenido
la oportunidad de platicarles, les digo siempre que uno tiene que dar la mía extra. Al final, aquí no somos ni Cristiano ni Messi, y entonces hay que trabajar fuerte para poder buscar esas oportunidades, y entonces es lo que tenemos que nosotros trabajar, y ellos esforzarse al máximo, y que entender que esto no es solo 2 horas el día, esto es de un trabajo de 24 horas que les va a permitir trascender y desarrollarse. Mira, ahí quiero unir un poco respuestas de ambos en las preguntas que hemos hecho, ¿no? Lo han resaltado, no es solo 2 horas, no es solo el entreno diario. No sé, Martín, en tu momento en el Galaxy en México, ¿qué tanto enfoque había a esas horas post, tanto del club o de tu parte personal, de entrenarte un poco extra, a lo que Daniel está viviendo ahora con jugadores que representás y que ahora se manejan preparadores físicos personales? Ahora el club pone a disposición espacios, tiempos para que el jugador tenga preentreno, una sesión de fisio, de gimnasio. ¿Qué tanto había en ese momento, Martín, a diferencia de lo que hay ahora a disposición? Mira, te pongo 2 ejemplos claros que me pasaron a mí. Cuando yo voy a España y justo hago pruebas médicas y físicas con el Badajoz, el comentario es precisamente que yo estoy años atrás con la parte física que tenían ya los jugadores en España. Y eso realmente me hace cambiar el chip. Y cuando yo llego a la MLS, me topo con una liga que es primero el atleta y después el jugador. Y entonces yo me sorprendo porque de repente después de los entrenos, en la noche, de repente empiezo a ir al gimnasio, que era algo que en Guatemala en ese entonces no había mucho, no existía mucho. Y la casualidad que sin ponernos de acuerdo, te topabas con 8 o 10 jugadores en el gimnasio, 8 o 9 de la noche, entrenando, y al día siguiente teníamos entreno. Entonces eso me fue haciendo comprender que tenía que hacer trabajo extra. A mí me tocó aprenderlo tal vez a prueba y error, si lo querés ver así, o yo irlo comprendiendo. Hoy el jugador tiene esa posibilidad de que tenés a gente ya que lo ha vivido y que te va transmitiendo el mensaje que ellos deben comprenderlo. Y por eso yo te diría, y Daniel creo que en eso podrá agregar más, que de los jugadores que él representa o que ha sacado, yo te diría que el 99% de los jugadores hacen trabajo extra y ellos entienden ese concepto. Y entonces eso permite que ellos puedan salir, trascender, porque al final, lógicamente, también económicamente estar mejor, porque es una realidad, pero también al final el atleta de alto rendimiento busca competir, busca ganar, y a través de ese esfuerzo, ese trabajo, le permite lograrlo. No, excelente. Daniel, de tu lado, desde tu ángulo, jugadores que representás o recomendaciones que poder dar a jóvenes centroamericanos, ¿no? Sí, claro. ¿Es algo que están tomando ellos por su lado, o que tú, cuando vas a acercarte a alguien, puedas recomendar ya un plan o un preparador físico, un nutricionista, la parte psicológica o de coaching? ¿Cómo lo complementas eso como representante? Sí, claro. Primero les voy a contar una experiencia, ¿verdad? Como la que contaba Martín sobre lo que le pasó en España, de que él estaba tal vez un poco atrás en la parte física. Una experiencia muy bonita que pasó como en el 2018, una cosa así. Había un jugador hondureño. Ustedes saben que el biotipo del jugador hondureño es diferente al costarricense y al guatemalteco. Son más físicos, muscularmente están dotados, son más veloces, y en un premundial que hubo en Costa Rica habíamos traído a varios scouts. Entre uno de esos estaba el de Liverpool, un argentino que se llama Fernando, y estaba uno de Bélgica, del Ghent, y les gustó un jugador que no voy a decir el nombre porque después se siente ahí medio mal, ¿verdad? Con la experiencia, porque la experiencia es bonita porque uno entiende, digamos,
situaciones para trabajar los demás, pero en ese momento tal vez el jugador no se sentía preparado, creyendo que sí estaba preparado, como lo que creía en ese momento Martín. Decía, puña, después necesito trabajar más mi parte física, que no lo hacía. En este caso, el jugador fue a una pasantía no mentira, no era el Gent de Bélgica, era el Brujas de Bélgica. Al Brujas de Bélgica, él es un jugador potente, alto, fuerte, rápido. En ese momento era 2 años menor de la categoría, entonces aún así llamaba más la atención, ¿verdad? Porque era menor. Vamos a Bélgica y resulta que las primeras pruebas que él empieza a hacer son puras cosas técnicas como de escuela de fútbol. Véalo, que le dan la bola a la izquierda y a la derecha, recepcione, oriente, cosas muy, muy sencillas que a esa edad debería de tenerlas ya como concepto dominado. El jugador era muy fuerte, muy grande, pero empiezan a hacer esos ejercicios mínimos de técnica porque el fútbol belga es muy técnico y yo me tapaba los ojos, ¿verdad? Decía, pues puña, qué complicado cuando creemos que todo también es solo físico. Aunque el fútbol se ha hecho muy físico, viene esa parte técnica que hace falta y que tal vez en otros mercados no se trabaja porque creen que solo la parte física va a funcionar. Después fuimos al Liverpool. La cosa mejoró porque el fútbol inglés es un poco más de contacto. Sin embargo, pasó lo mismo con la parte técnica. Entonces, lo que nos dimos cuenta era que sí, que el jugador tal vez cuando es muy físico, es muy atlético, no nos estamos dando cuenta de lo que le hace falta, que es la técnica. Y a veces cuando un jugador es muy técnico, muy hábil, muy inteligente, no le estamos sumando la parte física. Entonces, creo que cuando nosotros empezamos a entender esas situaciones, pues hemos ido donde los papás, les hacemos a entender de que el jugador tiene que ser más completo, de que tiene que prepararse mejor, de que tiene que hacer trabajos de prevención, de velocidad, de cambios de dirección, de técnica, después aprender inglés, porque a veces vienes y le preguntas a los papás dónde quiere que juegue el hijo, quiere jugar en Inglaterra, y ¿sabe hablar inglés? No sé hablar inglés. Entonces, ¿los tienes en algún curso? No está en inglés. Entonces, son cosas que tal vez lo ves arriba, pero para llegar arriba tenés que escalar varios escalones para entender cómo llegar ahí. Entonces, lo que decimos no es cuándo, sino cómo. No es cuándo voy a llegar ahí, sino cómo voy a lograrlo. Entonces, todo esto nos da una base de que el trabajo de entrenamiento normal en el equipo no nos va a dar y que hay que hacer el trabajo físico, hay que hacer el trabajo técnico, hay que tener una persona que te ayude, un psicólogo deportivo. Y de último, nosotros como agentes, pues intentamos buscar esos mercados que se le van a facilitar al jugador tener una mejor carrera. Creo que me alargué, pero por ahí va el tema, bien, ¿verdad? Bien. Buenos insumos, la verdad, y también importante hablar de esa parte ahora, bueno, no ahora, ya hace unos años atrás, ¿no? La parte de tecnificación o de trabajo un poco personalizado, en definición, en juego aéreo, en el perfil menos hábil, en controles orientados, se ve mucho, ¿no? Y a veces los clubes lo dejan pasar por alto. Estoy hablando de clubes o equipos centroamericanos, donde vemos un jugador talentoso, joven de Centroamérica, de 16 a 19 años, y la parte física, bueno, la tiene o le hace falta, o la parte técnica necesita mejorarla, pero no se hace mucho para ello. Pero bueno, Daniel, ahora... Esta era la pregunta para los dos, pero Daniel, en tu relación con clubes extranjeros, ¿no? Puede ser MLS, puede ser México, tal cual está diciendo Europa, Brujas, Liverpool. Contanos un poco esa relación desde tu posición como representante. ¿Cuáles son las variables que estos clubes, las variables principales, ¿no? que buscan y piden un jugador? Y si esta relación con ellos, tú la ves más directa con un directivo, con un director deportivo o con un cuerpo técnico para decir que están buscando a un extremo, están buscando a un lateral, un central. ¿Cómo te llega esa comunicación para que la afición en general entienda cómo funciona, ¿no? este mundo? Bueno, el primer punto sería el networking que uno tiene, ¿verdad? Hay que trabajarlo también a como el jugador tiene que trabajar su parte de tecnificación y preparación. Uno como agente y representante, pues lo que tiene que hacer es hacer el networking para tener buenos contactos. Hay clubes, obvio, que uno tiene tal vez
llegar al gerente o llegar al dueño. Hay clubes en los que llegas al chief scout. Entonces ahí va dependiendo de cada mercado, por así decirlo. Pero gracias a Dios nosotros por estos 15 años que tenemos trabajando, pues tenemos una llegada muy directa a los clubes. En MLS te puedo decir que estamos un 99%, 98% con todos los clubes, con los decision makers, como le decimos, ¿verdad? En México, bueno, una de las experiencias bonitas fue tener a Albert Ellis en el Monterrey, pero para llegar al Monterrey hubieron muchas cosas antes para poder llegar ahí. Torneos en México, torneos en Sudamérica, donde uno empieza a conocer más gente, donde empieza a conversar sobre fútbol, porque al final también en el mundo del fútbol, y Martín está ahí de testigo, que cuando uno llega a torneos empieza a conocer a la gente, va a cenar, empieza a hablar de fútbol, y ahí es donde empieza, digamos, el networking para poder buscar la mejor opción para un jugador. Después de eso, obviamente, viene el intercambio de contactos, el intercambio de opiniones, y ahí es donde empieza a decir uno, ok, como este jugador que fue al principio, tal vez nosotros creíamos que estaba preparado para el Brujas, pero técnicamente no estaba preparado, físicamente tal vez sí, pero esa parte le iba a perjudicar todo esto. Al final el jugador terminó en México porque tal vez el nivel técnico era menor, pero la parte física en México eso es lo que están buscando. A veces vos ves ecuatorianos rapidísimos que el fútbol como tal en esa liga no lo tienen. Entonces creo que la parte de llegar a los equipos se basa mucho en invertir tu tiempo, en conocer a la gente, en crear la relación, en tener un pensamiento también parecido de fútbol, que al final también esto es como no sé, te gusta un extremo, pero el extremo no me está cubriendo, el equipo lo requiere así, pero yo estoy pensando diferente. Si yo pienso diferente al equipo, le puedo llevar un jugador que para mí puede ser bueno, pero para ellos no. Entonces tiene que ver mucho en el concepto de lo que yo estoy conectado también con el scout o el gerente o el dueño, como él lo quiera. Pero así es como trabajamos esa parte de llegar a los scouts, a la gente que puede tomar decisiones, haciendo mucho networking. Bien, creo que puntos claves hablaste, el networking, el estar ahí, el estar en torneos, el estar en visitas, estructuras que se puedan entender que en los clubes profesionales grandes, ¿no? En Norteamérica, Europa, tienen estas estructuras donde hay un chief scout, donde hay un scout por región, y tú tener cuadriculado esa parte ayuda mucho a acercarse a esos decisores, ¿no? Los decision makers, como bien mencionaste. Ahora, Martín, en tus años en MLS y en México, ¿cuáles consideras que son los aspectos o que fueron los aspectos más importantes para mantenerte ahí, ¿no? Porque una cosa es llegar y después esa exigencia del día a día de pelear la titularidad con 2, 3, 4 variables que pueden estar, el puesto de extranjero que tiene que ser alguien que sobresalga todo el tiempo y que todo el tiempo esté cumpliendo. Contanos cómo lo lograste y qué experiencias puedes contarnos. Sí, claro. Y sí, es como hemos venido platicando. El poderte mantener es el trabajo que demostrés tanto dentro del campo, porque al final ese es como tu examen final semana a semana, pero lo que hagas afuera del campo. Y entonces creo que eso fue parte que a mí ayudó muchísimo, el poder que la gente y los dueños, los entrenadores, que realmente vieran el esfuerzo que uno hacía entreno a entreno, en pretemporadas, que antes las pretemporadas totalmente diferente de lo que se hace ahora, eran unas masacres, y entonces, pero estar uno ahí constante, ¿verdad? Y en eso, pues muchas veces decimos que un poquito de suerte en el hecho de no tener lesiones, de poder uno estar físicamente al 100% para cuando siempre se requería. Y algo también que para mí fue fundamental, y siempre lo he mencionado, es el apoyo que tuve de la afición a los equipos que fui. Siempre traté de identificarme muchísimo con ellos y ese esfuerzo, ese apoyo que ellos siempre daban partido a partido, creo que era una motivación extra para uno poder hacer bien las cosas, y eso automáticamente permitía
que uno pudiera seguir en los equipos, ¿verdad? Martín, déjame preguntarte un poco para que la afición se adentre un poco más, ¿no?, a estas vivencias, tanto MLS como México. ¿Cómo era, digamos, la evaluación de renovación de contrato, de continuar la siguiente temporada? ¿Lo veías en ese momento con el presidente o una figura de gerente, director deportivo? ¿Cómo se iba haciendo? ¿Cómo la viviste de tu parte, donde, bueno, se sentaban contigo, querían renovarte, o cuando en MLS cambiaste de club, era decisión de la MLS, o en México cuando te fueron a buscar? ¿Cómo se daba esa cercanía de decir, bueno, Martín, sí, queremos renovarte, queremos mantenerte para la próxima temporada? Y si habían unos KPIs o evaluaciones que te daban, o era un poco más de plática personal? Mira, era más plática personal en ese entonces. Yo me recuerdo bien, justamente como te mencioné al principio, cuando llega Sunil al hotel a platicarnos, es con mi papá que hacemos la relación. Es más, ahí había un viejo conocido nuestro, amigo, que hacía eventos para Selección Nacional, Hugo Bandi, y entonces a él es al que le pedimos favor porque necesitábamos a alguien que hiciera el triángulo. Y entonces a él le hablamos, y a su nivel la MLS ha sido impresionante cómo va y hacia dónde quiere llegar, ¿no? De acuerdo, y lo vamos también a tocar con Daniel, lo importante también de esa figura de agente ahora, no solo como alguien que te represente per se, sino que también pueda guiarte, pueda asesorarte en temas deportivos, personales, y guiarte en tu carrera. Ahora, Daniel, hay un tema importante que se habla mucho aquí entre los centroamericanos, ¿no? Pero quiero escuchar tu input del punto de los clubes con los que trabajas, ¿no? ¿Qué ligas centroamericanas son las más relevantes para estos clubes extranjeros, ¿no? Y lo importante que el jugador, además de que esté en una liga competitiva, digamos, en Centroamérica, que sea parte de selección, qué tan importante es. Se habla a veces de algunos rankings que dependen de la liga que juegues, te pueden hacer una valoración, pero si juegas en una liga menos competitiva, la valoración puede cambiar. Contanos un poco cuál es ese input de parte de los clubes de Norteamérica y Europa en cuanto a las ligas de Centroamérica. Sí, bueno, en ese tema obviamente lo sabemos y es históricamente un dato que obviamente el pasaporte va a pesar. No es lo mismo que te estén, no sé, tener dos en Galaxy, que estuvo Martín ahí, ahora la MLS ha cambiado mucho, el centroamericano era muy parecido. Sin embargo, ahorita ha cambiado a que quieren mucho el suramericano. Ya pueden competir con Europa en querer un argentino de 19, 20 años que puede ser estrella en Europa, pero ahora lo compra la MLS en 18 millones. Antes no pasaba eso. El mercado ha cambiado mucho, como dice Martín, desde ese momento hasta ahora. Los clubes también van variando. Cuando llega un director deportivo argentino, pues van a ir por argentinos. Porque es el mercado que ellos conocen y es el que más confían. En Chicago ponen a un croata y van a ir por croatas. Entonces todo eso va al final pesando. Sin embargo, yo creo que el jugador que tiene talento y que en su liga tiene las estadísticas, tiene los atestados para poder salir a un lugar competitivo, lo va a hacer. Obviamente la figura de nosotros como representante también va a pesar. ¿Qué puertas puedes abrir? ¿Cómo le vas a ayudar al jugador en elegir, en tener la mejor decisión deportiva? Porque al final esto, y lo digo porque yo sí empecé en esto, porque a mí me gusta guiar a la familia, al jugador, sobre una decisión deportiva. Lo demás económico pues va a venir. No podemos pretender que en el primer contrato del jugador él vaya a ser millonario por ir a una liga que no es competitiva, que es una liga exótica, por así decirle. Si el jugador tiene el potencial para ir a Europa primero, pues vamos a intentar hacer ese salto ahí. Obviamente durante el recorrido pueden haber muchos cambios, y se los explico, digamos, con un caso especial como fue Albert Ellis. Albert Ellis es un jugador que siempre tuvimos potenciado para ir a Europa, y al final terminó yendo a México, pero a un club como Monterrey. Un club que en toda Latinoamérica es el club que económicamente es más fuerte, tenía una estructura deportiva muy buena,
y aparte la oferta económica era muy buena, pues también hay que valorar todo eso, ¿verdad? Pero creo que la decisión deportiva siempre va a ser la más importante. Y después el respaldo económico pues va a venir, de acuerdo a tu rendimiento, porque al final de cuentas todos los deportes es rendimiento. Pero volviendo como a la pregunta original, ¿qué es lo que buscan? Eso va a depender de cada liga. Como explicaba antes, hay ligas que son más físicas, hay ligas que son más técnicas, y ahí es donde uno tiene que decir, ok, este jugador se asemeja más a una liga como Portugal, donde es más técnico, más dinámico, ahí va a poder dar un salto después a una liga superior. También ustedes lo vieron con un jugador tan emblemático en Costa Rica como Keylor Navas. Keylor Navas tuvo que remar para llegar hasta donde está. Primero fue a una segunda división en España y tuvo que ser suplente, y tuvo que pasar después a un equipo de primera y ser suplente, y después ir al Mundial. Entonces fueron muchas cosas, no fue que llegó desde Costa Rica al Real Madrid o al PSG. Entonces lo que piden mucho es, dependiendo las posiciones, sí tienen perfiles. Les gusta el central de 1,85 m, 1,86 m, le gustan laterales profundos, le gustan ahora el que antes era el contención 5, ahora lo quieren como un 8, un mixto que vaya y venga y que tenga control. Los extremos que sean decisivos en sus 1 contra 1 y que también marquen, que puedan hacer presión alta y presión baja, porque hay veces cuando tenés un extremo que hace buena presión, pero cuando estamos en un bloque profundo no sé marcar porque solo sé hacer presión. Entonces el jugador tiene que ser muy, muy completo en un tema de formaciones, o que a veces juegan 4-4-2 y a veces juegan con 3, y el que jugaba de lateral en la línea de 4 ahora es extremo. Tiene que ser muy polifuncional, tiene que tener varias posiciones, y como yo digo, si eres portero y quieres jugar en Europa, tienes que medir por lo menos el 1,88 m, 1,90 m, porque te lo van a exigir. A como un extremo no te van a decir, no, necesito un extremo de 1,90 m. Obviamente, si mide 1,90 m y es potente y es fuerte, como Thierry Henry, pues te dicen que sí. Pero si tienes un extremo pequeñito, rápido, 1 contra 1 bueno y remata y gol, pues también te van a llevar. Pero los perfiles sí son muy importantes dependiendo de la posición. Mira, buenos insumos que nos has dado, ¿no? De los perfiles. Ahora el biotipo del central, ¿no? Es algo que está muy marcado, ¿no? En la élite, digamos, del fútbol, sea CONCACAF, sea UEFA o sea CONMEBOL. 1,85, 1,90, eso ahora es casi un requisito, ¿no? Pero a ver, quiero que nos digas un poco el input que recibís de Chief Scouts o de directores deportivos sobre las ligas, ¿no? Centroamericanas. Y nosotros tenemos una sensibilidad, ¿no? De ver obviamente que la de Costa Rica está más avanzada sobre el resto. Pero cómo ven la Liga de Honduras, cómo ven la de Guatemala, El Salvador, si esta Liga CONCACAF de Centroamérica ha servido para nivelar y ponen atención, o los partidos como el de ayer, a ver a un joven costarricense jugando contra el Philadelphia Union de tú a tú en el partido que se jugó ayer, si es algo que valoran más, ven estos o ponen atención más a los partidos estos de Conca Champions, o también compensan con partidos de Liga centroamericana y después obviamente que sea seleccionado, ¿no? Bueno, desde mi experiencia y lo que he hablado con todos los scouts, creo que todos tienen como un mismo verbo. Obviamente todos los equipos tienen gente de confianza que te ayuda a decir, mira, ve este equipo, tiene un jugador de 17, 18 años que puede ser un potencial jugador para la MLS en 2 años. Ahora que existe el MLS Next Pro, ¿verdad? Es donde forman un poco al jugador para que en 2 años esté listo. Empiezan por ese contacto primero que tienen a una persona de experiencia y de confianza. Después de eso, entran al Y Scout o al Insta Scout, ven las estadísticas. Ok, este jugador tiene 18 años, tiene 35 partidos en primera, casi que todos los centros los hace bien, casi no pierde balón, le sacaron 2 amarillas, entonces se ve un jugador interesante. Después de ahí
hacen un viaje a ver 2, 3 partidos en vivo para saber si el jugador mantiene una línea de rendimiento como igual o ascendente, ¿verdad? Y después viene el tema de que, ok, me gusta, me reúno con los familiares para saber si el jugador también es como persona, como profesional, es alguien que puede entrar en nuestro sistema, en nuestra organización. Y después de eso viene, yo creo que como unos 5 o 6 meses de seguimiento entre visitas y video, para saber si es lo que ellos esperan. A veces no pasa de un día para otro, a como a veces, y me ha pasado, esta es la experiencia y es bastante cómica a veces, porque se recomienda a un jugador, le dan un seguimiento de 2 o 3 meses, vienen a ver el jugador no tiene un buen partido, pero en otra posición les llamó la atención a otro jugador y dicen, creo que es el jugador que puede entrar en nuestros planes, sigámoslo, y al final se terminan llevando al que no venían o una posición que ni siquiera venían a ver. Entonces esto es un tema de que el fútbol nunca sabes quién te está viendo, se crean las oportunidades, pero a veces para pasar por esa puerta tienen que pasar muchas cosas y es lo que la gente no entiende. Nos ha pasado trabajar un jugador 2 años seguidos y vienen, lo ven, ese partido que vinieron a ver específicamente lo jugó terrible y como dicen es one chance, one opportunity a veces, ¿verdad? Y les gustó otro y ese sí lo hizo bien, lo hizo 3 meses bien y se fue. Eso es más o menos de las historias que a uno le pasan y que va aprendiendo, pero es parte de la vida. Buenas historias, la verdad, porque es realidad, ¿no? Yo lo pude vivir como director deportivo en El Salvador, en un CAF Sub-20. Llegó un scout de Chicago Fire a ver un jugador de Belice y terminó yendo y escogiendo a Harold Osorio, que es un jugador de El Salvador, en el partido que jugamos en contra, y ni siquiera lo conocían, no sabían nada de él, nada de seguimiento, como estás diciendo. Tenían los reportes del jugador de Belice, venían viéndolo por meses y bueno, se llevaron al salvadoreño, pero qué bueno que mencionas eso. Ahora, Martín, tú has vivido desde el ángulo de club, ¿no? Ya como dirigente, ¿no? en Antigua, ahora asesorando federación. Quiero comentarte y consultarte un tema, ¿no? Hace un año aproximadamente, 1 año y medio, hice un análisis cuando estaba director deportivo en El Salvador de las selecciones de CONCACAF que se han clasificado a un mundial. Y dentro de encontré que hay un promedio entre 6 y 7 jugadores de cada selección que clasifica a un mundial en CONCACAF que están jugando en ligas competitivas fuera de su país. Dentro de esas está Costa Rica, Daniel, pero también está MLS, también está México y hay un par de Europa, ¿no? Una selección que no tenga estos 6-7 jugadores en ligas extranjeras, por ejemplo, jugando fuera de Guatemala, fuera de El Salvador, fuera de Honduras, es difícil que pueda clasificar. Ahora, para Guatemala, en este proceso 2026, ¿cómo está el contexto de los clubes guatemaltecos en cuanto a vender jugadores o cederlos a préstamo o tratar de retenerlos por ganar un campeonato, con la visión de la federación de que le importa mucho que salgan, ¿no? Porque para tanto 2026, que es una gran oportunidad, como para hacia adelante, lo importante es que estos jugadores salgan, ¿no? ¿Cómo encontrar ese equilibrio y cómo estás ahora trabajando en la federación? ¿Cómo te acercas a los clubes y cómo los clubes están percibiendo esta parte importante, no solo de percibir económicamente algo en el momento, sino que hacia el futuro quedarse con un porcentaje del jugador y que puede ser vendido más adelante por más? Sí, mira, buena pregunta, porque al final aquí en Guatemala, a diferencia de Costa Rica, que lo mencionabas, que ha sacado muchos jugadores en forma, yo le diría, trabajada. Guatemala, los dueños de los equipos tienen la ilusión de sacar jugadores, pero al final son muy emocionales. Entonces, en ese aspecto, a veces piensan más en ganar el campeonato local que en tal vez tratar de ceder a algún jugador o entender que para nosotros volvernos una liga que saque jugadores, primero hay que hacer un trabajo de formación. Y eso es lo que la federación ha venido insistiendo a los clubes. Se tiene reglas de que jueguen menores de edad, que a veces costaba. Antes, el último partido jugaban
8 jugadores menores de edad con tal de llegar a los minutos. Se ha ido cambiando eso para que sea que el jugador joven tenga más oportunidad, y se ha llegado ahora por parte de Federación a poder ver a los guatemaltecos fuera del país, o sea, que tienen esa descendencia guatemalteca, para que puedan venir y reforzar. Eso ha venido en un momento tal vez como más rápido, acelerando el proceso de nuestras selecciones menores. Hoy tenemos aquí nuestra sub-20 que está participando en un premundial, si le queremos decir así, pero sí, para poder clasificar. Entonces, pero ya empieza a haber una selección con jugadores que tienen talento, que empiezan a tener formación, y que la selección se empieza a ver ya con un porte diferente de lo que puede venir a futuro. Entonces, eso creo que es bueno, es algo que los clubes deben comprender, y al final entender que en esto, creo que Daniel mencionó un poco, no es volverte millonario a la primera. O sea, aquí es entender, démosle la oportunidad a los jugadores que salgan, y tal vez quedarse ahora con la modalidad que hay de negociación, me quedo con un porcentaje del pase, y entonces si el jugador pega en esa venta, ahí voy a tener fondos, y que esos fondos empiecen a ser más recurrentes, y eso nos va a permitir a nosotros tener unas mejores ligas de fuerzas básicas, ir creciendo, arreglar nuestras canchas, todo ese proceso, que son cosas a veces que al jugador guatemalteco lo perjudica a la hora de salir a torneos internacionales. Pero creo que ese es el éxito que nosotros vamos a tener, y que tanto el profesor Tena, que ha venido con selección mayor, y demás cuerpo técnico, están buscando ese jugador que ya está un poco más formado, si lo queremos ver así, a más temprana edad, para que nos puedan apoyar. Y hoy tenemos jugadores como más desarrollado su talento, y que contribuyan a que el resto de jugadores se acuerpen en ellos, y podamos ser más competitivos, porque al final también esto es cierto, los clubes también buscan ganadores, y eso es clave. Entonces Guatemala tiene que demostrar, y en esta oportunidad es clara la posibilidad de poder clasificar a un mundial, que increíblemente, lo he dicho yo, Guatemala no ha ido a un mundial mayor, cuando es algo que ya deberíamos de haber logrado. De acuerdo, buenos puntos, y definitivamente que esta va a ser la oportunidad para CONCACAF, no solo Guatemala, El Salvador, Costa Rica, única, ¿no? No vamos a volver a tener un mundial con estas probabilidades y con este formato. Ahora, Daniel, siguiendo un poco con esa pregunta de Martín, en el lado tuyo, te toca gestionar con directivos que de repente cuesta mucho que entiendan esa visión o la oportunidad de vender a un jugador, y quieren más retenerlo por ganar el domingo, por ganar el torneo local de este semestre, y no ver hacia adelante o verse como un club exportador. ¿Te pasa mucho eso en Centroamérica? Sí, bueno, uno también debe ver el lado y ponerse del lado también del club, porque al final los clubes también invierten mucho. Digamos, en Costa Rica, vos ves a Alajuelense con un centro de alto rendimiento impresionante. Uno entiende que al final de cuentas el fútbol es un negocio, y ellos quieren ver una retribución a la inversión que están haciendo. Entonces ponen un precio base. Si usted ve Saprissa y Herediano está construyendo un estadio nuevo, y Saprissa hizo un centro de alto rendimiento también. Entonces, por ahí lidiar tal vez con los equipos grandes es un poco más complicado por el tema de la inversión tan grande que ellos hacen. Uno entiende ese lado, pero uno como agente, pues, o representante o asesor del jugador, pues uno lo que quiere es que la parte deportiva calce con lo que está pasando, ¿verdad? Me pasa en Honduras también con Olimpia, con Motagua, que son equipos muy grandes y que también tienen una inversión diferente a los demás. Pero también les doy ejemplos. Hay equipos en los cuales tal vez la inversión no es tan grande porque el equipo es de media tabla para abajo, pero también tienen talentos. Entonces ahí viene el tema también del scouting. Usted tiene que aprender a hacer un scouting inteligente y ver dónde hay jugadores
que te pueden servir para que puedan salir antes y no tener un precio tan elevado como un jugador. Te pongo Manfred Ugalde de Saprissa, que ahora se vendió creo que fueron 14 millones al Sparta de Moscú. En un momento ellos apostaron por él, lo vendieron en un buen precio, se dejaron un porcentaje. Después fue al equipo de Holanda, que ahorita se me da el nombre, y ahora está en Esparta. Fue una apuesta grande sobre un muchacho que tenía 16, 17 años y dio frutos, pero también he visto donde apuestan por otro y que al final no pasa nada, y al final tal vez ese jugador tuvo la oportunidad de salir a un precio menor, pero por querer tener un valor base de 1 millón, porque ese es el valor base, es de 1 millón, no se pudo ir y se entró la liga del jugador. Entonces yo creo que hay que en el equipo como tal, porque yo no soy el dueño del equipo, deben entender tal vez que en algunas partes puedo ser más flexibles que en otras, ¿verdad? Pero te doy un ejemplo. En Costa Rica tuve la oportunidad de sacar 2 jugadores de un equipo de segunda división y ahora están en MLS Next Pro. Uno de esos jugadores del MLS Next Pro fue comprado ahora está en el primer equipo, está en Kansas City. Entonces, el camino fue el correcto. Tal vez creyendo que venía una segunda división de Costa Rica no iban a encontrar ese biotipo que necesitaban, pero sí se encontró. Entonces yo creo que ese lado, en este lado me pongo como el representante, tengo que hacer un scouting mayor para llegar a los talentos que tal vez los equipos no llegan. Y obviamente a la pregunta original es que sí cuesta mucho el tema de ponerse de acuerdo entre la familia, entre el jugador, entre el que compra y entre el que vende. Y llegar a ese punto para que todo el mundo esté contento. Exactamente, pero es bonito. Variables, ¿no? Esa ecuación, exacto. Pero al final de cuentas, como te digo, es encontrarle el punto para que todo el mundo esté contento. Les cuento que estuve en Guatemala hace unas semanas, creo que en noviembre, diciembre. Y hay un jugador que voy a llevar a una pasantía en los próximos meses. No les puedo decir el nombre todavía, bien, pero ahí van a ver. Qué bueno, qué bueno. Es buena noticia. A formar selecciones. Bueno, y sumándole un poquito a la consulta de todo esto, ustedes ven a Panamá, la liga, tal vez ahora están llegando hasta mucho panameño a Costa Rica, mucho panameño a Guatemala, mucho panameño a Honduras, porque están jugando muy bien. Pero el punto es que ellos, a los 18 y 19, el que es bueno, lo están dejando salir. Con esta misma estructura, nos dejamos porcentajes y salgan. Pero ahora ustedes ven, la selección de Panamá tiene más roce internacional. Y eso fue lo que le pasó a Costa Rica en el 2014. Tenía muchos jugadores afuera. Tal vez no todos en España, Francia, Italia, pero estaban en Noruega, estaban en Portugal, Dinamarca, estaban en Grecia, y eso hace que suba. Entonces creo que eso ya es un tema más nacional, un tema más federación, en tratar de ayudar en esas partes. Mira, buenos puntos, y me gustó cómo separaste también clubes grandes y clubes que realmente invierten. El mes pasado estuve en Alajuelense, estuve en el CAR, estuve unos días ahí en un foro con ellos, y la verdad que el trabajo que hacen es espectacular en todo sentido, ¿no? Y así Saprissa, así Olimpia, así Motagua. Comunicaciones pueda contarnos un poco Martín si lo están haciendo, pero me parece que en Centroamérica Alajuelense, Saprissa, Olimpia llevan una delantera por el resto, y que la inversión de ellos en formar jóvenes realmente se retribuye o busca una retribución, ¿no? Y hace sentido que sean un poco más cautelosos a la hora de ver si venden un jugador o no, a diferencia de equipos de media tabla o equipos que no necesariamente llegan a hacer una estructura de clubes y que tratan de retener el talento solo por algo de corto plazo, ¿no? A diferencia de los demás que están invirtiendo en jóvenes y están invirtiendo en su desarrollo, tanto para ganar y competir localmente como para vender. Ahora, última pregunta. Esta es para los dos. Esta es una pregunta que hacemos a todos los invitados, siempre para compartir con nuestra audiencia. ¿Qué recomendaciones tienen de libros, de documentales, películas o podcasts que ven y que les sirven en su día a día, no necesariamente ahorita, pero que les ha servido en su carrera en algún momento, para que nuestra audiencia, nuestros jóvenes centroamericanos, adultos que nos escuchan, puedan tomar como referencia? Empezamos, Martín. Buena pregunta. Mira, yo
tal vez cuando jugaba yo vi una película que se llama Rudy, de fútbol americano. A mí me gustó porque fue alguien que realmente no tenía las condiciones para poder jugar fútbol americano y que el esfuerzo y el talento de él le permitió ser el primero también de su familia de ir a la universidad, que va a Notre Dame. Y aparte de eso, pues estar en el equipo porque era alguien que le ponía el 100% todos los entrenos. Entonces esa es una que durante mi etapa de jugador me gustó muchísimo porque sí motivaba a que no importaba uno tener un golpecito, simplemente no pensar en él. Y creo que eso es lo que diferencia al atleta de alto rendimiento sobre el resto, que es que a veces el dolor es lo que lo motiva a uno a seguir creciendo. Y eso es algo que el jugador actual debe comprenderlo, debe entender que le va a permitir ser mejor. Y ahora te recomendaría yo hay una serie, un documental en Netflix que se llama, es de los Florida Gators, Swamp Kings. Okay. Me parece espectacular, porque uno sabe cómo son las universidades en Estados Unidos, la fiesta, todo ese tema, y el entrenador se encarga incluso en un momento de llevarlos al gimnasio a entrenar a medianoche. O sea, de ir cómo él va preparando el equipo y cómo les va demostrando que esto es ganar o ganar. Y entonces me parece extraordinario. Son creo que cuatro capítulos, pero buenísima. Y ahí es donde está Tim Tebow también, que era el QB. Tebow, el quarterback en ese momento, ¿no? Correcto. O sea, me parece extraordinario y sí la recomiendo que la puedan ver a toda la afición. Qué bien. Tomadas las recomendaciones. Daniel, las tuyas. A mí, vieras que me dio en el punto de que más me gusta, porque me encanta leer. Y de casualidad, aquí en mi oficina tengo este libro que se llama Can't Hurt Me, Bueno, que es de un muchacho que estuvo en la Marina, pero llegó con un sobrepeso increíble y todo el mundo se burlaba de él, y le hizo, creo que si no me equivoco, 2 o 3 veces intentar llegar a la Marina, y siempre seguían las burlas, hasta que logró entrar y ser de los mejores con medallas de honor y todo el asunto. Entonces, obviamente ahí te enseña que la vida no siempre te da lo que vos querés de primera, que hay que trabajar, y que la perseverancia es lo que te lleva. El otro libro que tengo aquí también es de Kobe Bryant, que se llama Mamba Mentality. A mí me encantó, digamos, toda la forma de cómo él se preparaba, el tiempo extra que le ponía a sus entrenamientos, a su vida. Era un poco radical, ¿verdad? En todas sus cosas, porque era muy enfermo, muy, muy obsesionado con el asunto, tanto así que él ni siquiera quería manejar, ¿verdad? Que para llegar al entreno que me manejaran, porque no quería cansarme, porque mi cuerpo es lo que me hacía trabajar. Y el descanso, la obsesión por ver videos, apenas terminaba de entrenar, se sentaba cuando terminaba de jugar, de una vez se metía en el hielo para descargar, ¿verdad? Y de una vez veía el video del equipo que le tocaba mañana o pasado mañana, porque el básquet es un back-to-back, ¿verdad? Es todos los días. Y bueno, ese libro lo súper recomiendo. Tengo muchísimos más, pero les recomiendo esos 2 que los tengo aquí a la vista. Y la serie que hace poquito vi que iba viajando y la puse en el avión, y se llama Quarterbacks o Quarterback. Y ahí te da diferentes perspectivas. Te da la perspectiva del quarterback que es el mejor, en que gana Super Bowls, y te da la perspectiva del que le va mal, el que no le salen las cosas. Entonces ve las 2 cosas de la vida, porque al final todos luchamos por ser exitosos, y creo que todos vamos a ser exitosos en la vida mientras trabajemos, pero hay veces que las cosas no salen, o sea, no salen como uno quiere, y no porque no salgan en ese momento como uno quiere decir que voy a fracasar. Nada más hay que seguir y seguir y seguir hasta llegar a lo que uno quiere. No hay que renunciar a las cosas, y por más que te digan que no, hay que seguirle dando, porque recuerdo que cuando empecé en este negocio, hasta mis papás me decían, ¿cómo vas a renunciar al trabajo que tenés si esto y lo otro, tenés un salario fijo? Y ahora pues es una empresa consolidada de 15 años que me hace
gracias a Dios, conocer mucha gente de fútbol, que es lo que me gusta, y seguir creciendo y ayudando a los jóvenes, porque en otra parte de la empresa hacemos el tema de los scholarships y hemos ayudado a gente que, te digo, una zona marginal de aquí de Costa Rica que se llama Alajuelita, y verlo estudiando en Boston College, ¿me entiendes? Entonces, todo esto hace que lo que estamos haciendo no sea solo algo económico o negocio, sino también y darle gracias a Dios por ayudarle a la gente, ver cómo ellos salen adelante, como ahora ver doctores, ingenieros, abogados, creando sus empresas y al final siendo mejor persona. Pero bueno, creo que me extendí. Esos son los libros. Bien, buena recomendación. Ese es y más adelante, vale el anuncio, tenemos que hacer unas sinergias ahí, Daniel, porque tenemos una empresa también nosotros que se dedica también a eso. College Cup ayuda a jóvenes a buscar becas en Estados Unidos y México, así que lo vamos a hablar más adelante. Ahora, doy recomendaciones yo. Das Reboot, este libro de Rafael Honigstein, alemán, de cómo se reinventó la Federación de Alemania en el 2004, a partir del 2004, después de una malísima Eurocopa. Ellos reinventan mucho y reestructuran su plan de desarrollo, cómo construyen selecciones juveniles, el director deportivo, el perfil de cada jugador y cómo preparan 2006, que es el mundial que ellos tienen como locales. Así que lo recomiendo, se llama Das Reboot. Y otra recomendación que me gusta que hayan hablado de otros deportes, que esto es importante, independientemente nos guste o seamos amantes del fútbol, el aprendizaje que hay alrededor del deporte y demás deportes es grandísimo. Ustedes hablaron de fútbol americano, hay una serie también en Netflix que se llama Breaking Point, tenis. Me gusta mucho el detalle al que llega porque se conoce al jugador y se conoce a su entorno. Se conoce a su coach, que en el tenis es entre un coach / o pleca amigo, asesor, a su familia, a su papá, a sus novias, esposas, y se conoce mucho más de esa preparación mental o de la preparación de nutrición que se ve, o que mejor dicho no se ve cuando vemos un partido, cuando vemos en la televisión un Grand Slam o un partido de Champions o un partido de una selección centroamericana. Todo lo que hay detrás es bastante valioso, así que dejo esa como mis recomendaciones también. Martín y Daniel, de verdad que un gusto haber platicado con High Performers como ustedes, que siguen aportando en diferentes partes y en sus empresas, en sus roles. Cada uno se les agradece mucho, de verdad, conocer a centroamericanos que aportan mucho al tema y a la industria del deporte. Un gusto, Martín y Daniel. Gracias, gracias. Daniel, igual, saludos. Un fuerte abrazo y siempre igual a las órdenes, ahí viendo que el fútbol siga creciendo y que el centroamericano siga avanzando. Así va a ser, así. Un saludo a los dos. A todos. Recuerden, High Performers, un podcast de H Sports, lo pueden ver en su plataforma tanto de audio como audiovisuales y en Tigo Sports El Salvador. Saludos.